Buenos días, ya estamos a viernes, finalizando semana, viernes 25 de marzo del año 2022. Siempre es un gusto que usted nos pueda acompañar y se informe a través de Acción 10 en la mañana. Me acompaña Odely Vargas, más adelante se estará incorporando Jocelyn Medrano. Muy buenos días. Muy buenos días, Jimmy Romero, gracias a ustedes por acompañarnos y en nombre de todo el equipo esa cordial bienvenida. Iniciamos las informaciones de hoy día con los titulares que vamos a desarrollar más adelante en nuestro segmento Mirada Global, y es en Canadá, donde aumenta exportaciones de petróleo. Esto para luchar contra la escasez por el conflicto de Rusia con Ucrania. El G7 anunció aumentar más sanciones contra Rusia tras un mes de la invasión a Ucrania. Esto y más desarrollaremos adelante en nuestro segmento Mirada Global. Mientras tanto, iniciamos las informaciones, Jimmy Romero. Así es, Odely, vamos a iniciar el detalle de nuestras informaciones presentándoles una nota que terminó en tragedia. Dos motocicletas chocan y deja como resultado 2 personas fallecidas. Este hecho ocurrió en el kilómetro 38 de la carretera Villa El Carmen, y es que se señala a uno de los motorizados de circular en la vía contraria. Los detalles con nuestro periodista Ronald Rodríguez Solís. El kilómetro 38 de la carretera a Villa El Carmen. Salazar Mesa, de 28 años, murió de forma instantánea, y el conductor de la otra moto, identificado como Máximo Adalí Rosales Mojica, también de 28 años, falleció cuando era trasladado a un centro hospitalario. Por la forma en que quedaron los vehículos, los pobladores presumen que Máximo Adalí iba aventajando, invadiendo la preferencia de Walter Demesio, quien viajaba de Villa El Carmen hacia Carretera Vieja a León. Estábamos en nuestra casa y inmediatamente salimos a ver el lugar y cuando venimos pues ya nos encontramos con el muchacho fallecido, y al otro lo estaban trasladando en la ambulancia para el centro de salud de acá de Villa El Carmen. De manera extraoficial, se conoció que al momento de la tragedia, uno de los ahora fallecidos regresaba de trabajar. Era originario de la ciudad de Darío. Ya desconté del muchacho y trabajaba aquí en la zona de Villa El Carmen, ciudad de Nagarote, La Paz Centro. Y ahí. ¿Cómo se llamaba el muchacho? Walter Salazar. Más o menos qué edad tenía Walter. 28 años tenía. 28 años. ¿Él Sí. tomaba? No se sabe cómo fue que pasó el accidente. Parece que la otra moto le invadió el carril porque él ve en su carril. La otra moto viene aventajando y pasó lo que pasó. Es una zona bastante oscura. Sí, sí. El otro fallecido era originario de la comunidad de Las Cañas, en Villa El Carmen. La policía de esa localidad se hizo presente al sitio para realizar las investigaciones correspondientes. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Cambiamos de informaciones, y es que el Comité Internacional de la Cruz Roja confirma que a través de una carta enviada por el gobierno de Nicaragua retiró del beneplácito al jefe de la misión. Veamos. De forma repentina, el gobierno del presidente Daniel Ortega ordenó la expulsión del jefe de la misión del Comité Internacional de Cruz Roja, Thomas S. El anuncio fue hecho por medio de una carta enviada por el Ejecutivo al comité. El documento fue recibido a inicios de esta semana sin que se especificara el motivo de dicha decisión. El Comité Internacional de la Cruz Roja, desde la crisis de 2018, ha sido la única organización internacional que ha tenido acceso a visitar los presos políticos en diferentes cárceles del país. Sin embargo, por su misión humanitaria no ha brindado detalles a fondo sobre su estado y condiciones. La misma ha aclarado que su representante en Nicaragua ya no se encuentra en territorio nacional, pero la misma sigue operando con normalidad. Días atrás, el gobierno de Ortega Murillo había otorgado la orden de José Marcoleta en grado de Gran Cruz al jefe regional del Comité Internacional de la Cruz Roja para México y América Central, Jordi Reich, por haber mantenido una colaboración respetuosa y una visión de acompañamiento a las prioridades del gobierno. Jimmy Romero, Acción 10. Vamos a cambiar totalmente de tema porque el gobierno de Nicaragua deja sin efecto el nombramiento de su representante ante la Organización de Estados Americanos, OEA. Hablamos de Arturo Macfield, un día después que denunciara la situación sociopolítica que se vive en el país desde el 2018. Los detalles a continuación. A través del Acuerdo Presidencial 50-2022, publicado en la Gaceta Diario Oficial este jueves, el presidente Daniel Ortega decidió dejar sin efecto el nombramiento de Arturo Macfield Yescas como representante permanente de la República de Nicaragua, con rango de embajador extraordinario y plenipotenciario ante la Organización de Estados Americanos, contenido en el Acuerdo Presidencial número 183-2021, de fecha 26 de octubre del año 2021, publicado en la Gaceta Diario
Oficial número 199 del 27 de octubre del año 2021. El presente acuerdo surte sus efectos a partir del día 23 de marzo del año 2022. Públiquese en la Gaceta Diario Oficial, expresa la publicación un día después de que sorpresivamente el ex diplomático nicaragüense denunciara en una sesión virtual de la OEA la situación de derechos humanos en Nicaragua y calificara de dictadura al gobierno del presidente Daniel Ortega. En sustitución fue nombrado Francisco Obadiah Campbell Hooker como representante permanente de la República de Nicaragua, con rango de embajador extraordinario y plenipotenciario ante la Organización de los Estados Americanos. Este miércoles, la Cancillería de la República emitió un comunicado, horas después de que Max Fields enumerara la grave situación que atraviesa el país, señalando que no tiene ninguna representación ante el organismo regional. El también periodista en 2011 fue designado como agregado de prensa de la Embajada nicaragüense en Washington y en 2019 fue nombrado primer secretario de la Misión Permanente de la República de Nicaragua ante la OEA, asumiendo meses después el cargo de ministro consejero de la Misión Permanente de la República de Nicaragua ante el organismo hemisférico. También fue publicado el nombramiento de Carlos Antonio Midense como embajador de Nicaragua en Argentina, en sustitución de Orlando José Gómez Zamora. Midense fungía como embajador en España, pero fue retirado por tensiones diplomáticas. Gómez Zamora, que fue nombrado en el cargo el pasado 14 de febrero de 2020, ahora será enviado como embajador de Venezuela, en sustitución de Yaosca Calderón Martín, según el acuerdo presidencial número 44-2022. El mismo acuerdo también nombra a Orlando Tardencía en el cargo de ministro asesor del presidente de la República para Políticas y Relaciones Internacionales. Tardencía es abogado de profesión, había sido nombrado como embajador de Nicaragua ante la Organización Mundial de Comercio el 17 de diciembre de 2021. El acuerdo ministerial 41-2021 del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua le otorgaba el cargo de ministro consejero con funciones consulares ante la Confederación de Suiza. También fue 3 veces diputado por el partido gobernante en la Asamblea Nacional. El 31 de enero de 1981, en El Salvador, durante una guerra civil, Tardencía había sido nombrado por Ortega en el cargo de representante permanente de Nicaragua, con rango de embajador extraordinario y plenipotenciario ante la oficina de la Organización de las Naciones Unidas. Para Acción 10, Kevin Arrieta. El doctor Braulio Abarca, del colectivo Nicaragua Nunca Más, Todos en el Exilio, sigue solicitando asistencia médica para el preso político Víctor Hugo Tinoco, ya que su estado de salud es delicado. Veamos el reporte. Según familiares del comandante guerrillero, exdiputado y vicecanciller de la República Víctor Hugo Tinoco, su salud continúa deteriorándose en el Nuevo Chipote. Ha perdido más de 15 libras, se ve pálido, con indicios de parálisis facial, hipertensión, trastorno de ritmo cardíaco, disminución de glóbulos rojos e hipertrofia prostática. El doctor Braulio Abarca Aguilar, del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, desde el exilio, advirtió al gobierno que evite otro muerto más, como el general Hugo Torres, que de la cárcel pasó al hospital cuando ya no había nada que hacer. Actualmente, al menos 15 personas presas políticas son personas de la tercera edad y muchas de ellas con padecimientos y enfermedades crónicas. Una de ellas es Víctor Hugo Tinoco, que desde el colectivo Nicaragua Nunca Más hemos dado seguimiento a su caso y conocemos de las diversas enfermedades que lo agobian. Daniel Ortega y Rosario Murillo, pese a las solicitudes de apoyo humanitario, de atención médica, no ha brindado a Víctor Hugo Tinoco. Hace un par de semanas vimos el lamentable fallecimiento de Hugo Torres, quien murió como un preso político, y quisiéramos que desde el colectivo Nicaragua exigir la liberación inmediata de todas las personas presas políticas. La familia recordó al gobierno que Tinoco tiene 70 años de edad. Parte de su vida la dedicó al proyecto revolucionario del Frente Sandinista, pero ahora se encuentra en la cárcel y a punto de morir. Con cámara de Erasmo Hernández, José Afran Sánchez, Acción 10. En otras informaciones, Carlos Manuel Rivera Gómez fue encontrado culpable de femicidio y condenado a cadena perpetua por la jueza Digna Lisset Hernández Duarte por dar muerte a su cónyuge. Los detalles a continuación.
La jueza Digna Lizeth Hernández Duarte dictó prisión perpetua para Carlos Manuel Rivera Gómez, tras haber sido encontrado culpable por la muerte de su compañera de vida, Michaelyn Diana Grillo Traña, de 32 años de edad, a quien le propinó varias estocadas en el cuerpo, rostro y su cabeza, y al ver la agonía, le introdujo un tizón encendido en sus partes íntimas el pasado 22 de diciembre, según la acusación de la Fiscalía. Información oficial indica que el femicida llegó hasta la casa donde convivía con la víctima y al ver que no estaba, se armó de un machete y le propinó varias estocadas en un puesto donde venden tortillas a escasos metros de su vivienda, en una calle del anexo al barrio Nicaragua Cali, en San Jorge, departamento de Rivas. Además de prisión perpetua, Carlos Manuel Rivera Gómez fue condenado a 20 años de cárcel por el delito de violación agravada a la víctima, con quien convivió 5 años. La Fiscalía revela que discutían constantemente porque Rivera Gómez consumía licor y drogas. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Aumenta aún Córdoba el precio del pasaje de mototaxi en el barrio Grenada, acá en Managua. La medida obedece al alto costo del combustible. Es Kevin Arrieta con el detalle. De acuerdo a una circular, el valor pasó de 7 a 8 córdobas ante el aumento del combustible, sumado el costo de las operaciones que se han elevado hasta un 50%, lo que ha generado que solamente 14 de las 21 mototaxis con la que cuenta esta cooperativa trabajen a diario. Se puso un rótulo, un aviso durante 18 días para que la gente no se sintiera molesta o por qué, ellos ya sabían. Tuvieron 18 días de aviso para saber que el precio del combustible, del transporte, iba a subir un Córdoba de 7 a 8. El precio es para Fantasma, Grenada y el sector de la finca, sector 17. Porque en el 18 de mayo siempre ha valido 10 y nunca se le ha subido por ningún motivo. Los repuestos de cada moto han elevado bastante. Una llanta que antes costaba 1.100, ahora 1.700, 1.800. Entonces, un Córdoba nada más se le subió. Antes trabajamos 21 motos, ahora trabajamos 14 y escalonados, para poder ver un poco de dinero. Es lo que te puedo decir. Anteriormente, ¿cuánto le agregaban o le echaban de combustible a esta moto? 3.40, 3.50. Ahora son 4.80 hasta 500 Córdobas en un día. Algunos usuarios consideran un golpe a su economía la nueva tarifa, aunque aseguran estar conscientes de las constantes alzas en el precio de la canasta básica. La verdad es que ahora prácticamente tendríamos los nicaragüenses que mañanear pues para agarrar el bus, porque usted sabe, ya son 10 Córdobas, 8 Córdobas que nos afecta a todos, donde nosotros primero empezamos a pagar 5 Córdobas, después 7 Córdobas. No es justo porque lo que estamos viviendo ahorita, la crisis, sin trabajo, no es justo. Para mí no es justo. Ellos también valoran usted sabe que por lo menos si la gasolina trepa también a ellos les afecta. Sí. Por ende también a los usuarios. También son afectados porque es lo mismo. Al trepar la gasolina son afectados ellos y también los usuarios. Esta es la segunda semana consecutiva que el costo del combustible se mantiene congelado. El litro de la gasolina super se mantiene a un precio de 45.80 córdobas, la gasolina regular a 44.64 córdobas, mientras que el diésel a 41.37 córdobas. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Y siempre relacionado a este tema, pobladores de Residencial Villasol en Sabana Grande demandan una rebaja en el precio del servicio de mototaxi, ya que no todos los habitantes tienen la capacidad para pagar la actual tarifa. Los detalles en el siguiente reporte. Villasol es un proyecto de interés social fundado hace más de 10 años en Sabana Grande, donde habitan alrededor de 1.600 personas. No todas poseen un vehículo para movilizarse. Tampoco su presupuesto alcanza para gastar diariamente 40 córdobas en una caponera. Acá entra un solo bus conocido como el Sabanero y solo vive en mal estado. A pesar que se ha hecho la solicitud de mejorar el servicio del transporte público, a los encargados del progreso de este lugar no han prestado oídos a la población. ¿Hace falta un bus aquí que pase porque sea por la orilla de la organización? Claro que sí. Digamos, uno de entrada y el otro de salida. Por ejemplo, ahorita no hay. No hay. ¿Hace falta mejorar la calidad de transporte? Realmente sí, porque el costo de las caponeras es bastante alto y obviamente la situación ahorita no está como para estar pagando tanto en pasaje y pudiendo haber rutas acá. Deberían de meter rutas aquí porque aquí habemos muchas, sí, aunque sea la entrada,
porque tenemos mucho problema con el transporte. Solo un bus dicen que está corriendo y entra cuando quiere. Y entra cuando quiere, a veces mediodía, después de las 4, y andan malos, a veces quedan a medio camino. Según los caponeros, hay opiniones encontradas porque temen ser afectados, pero reconocen que hay deficiencia en el transporte y de momento son ellos los que resuelven. Pésimo, sinceramente. O sea, nosotros que trabajamos en esto todos los días, mucha gente se queja. A como se quejan de nosotros, pero ahorita de la mano vamos ganando nosotros, pienso yo. Lo que pasa es que no damos abasto porque hay muy pocas unidades. Otra opinión es que no se cuenta con el transporte debido a que aún este proyecto de interés social no ha sido entregado a la alcaldía y se tendrá que esperar. Mientras no sea entregado a la alcaldía el proyecto, nosotros no podemos hacer nada. ¿Qué tiene que ver eso? Mire, quien le puede dar mayor información es el político aquí de Viasol. Yo le puedo ir con él, pues como usuario nosotros, pues es lo que le puedo decir yo, porque aquí parquean el bus ahí, sale uno, se descompone, no sale, a veces quiere salir, no sale. Esta caseta ubicada afuera de la pista que pasa por Villasol aparentemente es para que en un futuro pase un autobús, pero ya hasta la delincuencia la está desmantelando. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Los precios del petróleo se cotizan estables en un momento en que el presidente de Estados Unidos se reúne con otros líderes occidentales y los inversionistas esperan cómo se encrudecen también las sanciones a Rusia por su invasión a Ucrania. Veamos el reporte que nos brinda Jimmy Romero. Los precios del petróleo se cotizaron este jueves estables, en un momento en que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunía con líderes occidentales, mientras inversores esperaban ver cómo se endurecen las sanciones a Rusia por su invasión de Ucrania. El Brent subió 0.3%, es decir, a $121.95 el barril, después de haber caído cerca de $2 a principio de la sesión. En tanto, el West Texas Intermedio WTI estadounidense no variaba mucho, al cotizarse en 114.96 centavos dólares el barril, tras ceder también $2. Estados Unidos y Reino Unido, mucho menos dependientes del crudo ruso, ya han anunciado sanciones a las importaciones del petróleo. Los precios del petróleo han registrado fuertes avances esta semana. El Brent había subido más de $14 y el WTI más de $10 por barril. El crudo estadounidense en la reserva estratégica de petróleo cayó a su nivel más bajo desde mayo de 2002, informó el miércoles la Administración de Información Energética de Estados Unidos, sorprendiendo a los agentes del mercado que esperaban un modesto aumento. Jimmy Romero, Acción 10. En otros temas, 3 ferries propiedad del empresario Milton Arcia podrían dejar de operar. El empresario afirmó que las autoridades del municipio de San Jorge en Riva le ocuparon una pipa valorada en $12,000 con la que abastece combustible a dichas embarcaciones. Desde el día de ayer, el transporte acuático en la isla de Ometepe se encuentra funcionando de manera irregular tras la ocupación de una cisterna de 2.500 galones de combustible que abastece 4 ferries y 3 barcos. Supuestamente la orden fue del director de la Empresa Nacional de Puertos, Virgilio Silva, y la directora del INE en Rivas, quienes exigen permiso especial para el transporte de combustible a cualquier parte del país, con el argumento de evitar alguna desgracia. Pero el dueño de la cisterna, el empresario Milton Arcia, dice que de hace 40 años transportan combustible con permiso y supervisión de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, y no sabe si es por presiones políticas, porque hay otros quienes se abastecen de combustible sin permiso y seguridad, porque lo hacen en barriles plásticos o galones, y de eso él tiene pruebas. Arce asegura que agotará la vía administrativa y legal e incluso no descartó demandar por daños y perjuicios a los funcionarios quienes ocuparon la cisterna con todo y combustible valorada en más de $12,000, afectando con el servicio a más de 1.500 personas que a diario van y vienen de la isla, comerciantes de carga pesada y demás personas. Para esta Semana Santa, los dueños de más de 2.000 vehículos habían reservado espacio en sus 4 ferries,
y de no encontrar solución, les tendrá que regresar su dinero. La cisterna se encontraba hasta el mediodía ocupada en el INDE central de Managua, mientras el 50% del servicio de transporte acuático se encuentra aún funcionando. Irónicamente, los funcionarios del INE le dijeron que por qué no cargaban de combustible en las gasolineras, y Arcia les recordó que no son vehículos y que por lógica tiene que llegar una cisterna a abastecerlos en el lago donde se encuentran anclados. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Y después de ver esta información hacemos nuestra primer pausa comercial. Ya regresamos con más de Acción 10. Les dejamos anuncios de interés. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Seguimos con Acción 10 en la mañana. El irrespeto aparentemente a una señal de tránsito provocó un accidente en el sector de Nicabús, en Managua. Veamos el reporte. De la rotonda Plaza Inter, una al sur, una al oeste, se vieron involucrados en un accidente de tránsito 2 vehículos. Uno de los conductores desconocía la existencia de una señal de alto que hace meses fue robada y aún no ha sido reemplazada por autoridades de la alcaldía de Managua. Del oeste al este y el hombre pasó de viaje. Cuando lo miré ya no pude hacer más nada, solo frenar y ya está. Donde pude medio cambiarlo, pero le dije. Un alto ahí pasó de viaje, o sea, no lo vio. Él dice que no es de aquí, pero si no es de aquí con mucha más razón tiene que andar con más cuidado. Yo voy a una ciudad fuera de Managua y cuando yo ando fuera de Managua yo ando súper despacio. Anda con más precaución porque claro, no conoce. Pero aquí tiene que asumirlo. Al lugar se hicieron presentes paramédicos de la Cruz Roja Nicaragüense. Ambos implicados en la colisión resultaron con golpes leves, por lo que no ameritaron ser trasladados a un centro hospitalario. Con imágenes de Ronald Reyes para Acción 10, Kevin Arrieta. Y un ciudadano de 35 años de edad falleció al pasarle sobre su humanidad un camioncito de trabajo. El hecho ocurrió en la carretera hacia Camoapa. Los detalles a continuación. Desperfectos mecánicos en el sistema de frenos de este camioncito ocasionó la muerte de un ciudadano identificado como Freddy García, de 35 años de edad, quien al darse cuenta que el vehículo se vino de retroceso se lanzó, pereciendo debajo de las llantas. El hecho se registró en la comarca El Tule, carretera a Camoapa. Y enrollado, paredoneado, ya me entiende. Él se quiso tirar y parece que el golpe cayó y le prensó. Quedó prensado. Porque todos los que íbamos adentro, allá atrás, no nos pasó nada. Mire, pero ni chollón. ¿Y para dónde se dirigían ustedes? ¿Cómo que se llama nuestra hermana? Mayaguas, del norte. ¿Y de dónde vienen ustedes? De Camoapa. De Camoapa vienen ustedes. A la que iba para la finca ahorita. Sí, llaman para la finca. ¿Y el muchacho falleció, cómo se llama? Freddy García. ¿Él es de Camoapa? Bueno, yo sé que vive en Arenita. Sí. No sé si será originario de Camoapa, no sé dónde será originario. Sí. Yo lo conozco. ¿Él era trabajador, sí? No, él era novio de mi jefa, la dueña del camión. Es que él brincó y quedó ahí nomás. Y lo saqué con la doble de ahí. Sí. Todo fue que el maje brincó y parece que la llanta donde se quiso caer. El vehículo trasladaba 20 quintales de sal y era conducido por Fidelina Romero. El cuerpo del ahora occiso fue trasladado a Camoapa, de donde era originario. En Boaco, Francisco Cantillano, Acción 10. Dos sujetos que se dedicaban al robo de alambre del tendido eléctrico fueron capturados por oficiales de la policía de Chontales. Más detalles con nuestro corresponsal en Huigalpa, Marvin Miranda y Bonilla. Con 450 metros de alambre del tendido eléctrico fueron capturados José Andrés Leiva y César Leiva Ruiz, quienes se dedicaban a cometer robos con fuerza en diferentes puntos de Chontales. César Leiva Ruiz y José Andrés Leiva. Como resultado del plan de vigilancia, protección y cuidado al sistema eléctrico público, la Policía Nacional captura a los autores del delito de robo con fuerza, quienes utilizaban instrumentos de fracturas, tenazas y alicates para sustraer al alambrado público eléctrico, delito cometido en el municipio de Huigalpa. El mando de la policía de Chontales también presentó a 5 sujetos vinculados a diferentes delitos. La Policía Nacional captura a 7 delincuentes por delito de peligrosidad, 2 por robo con intimidación, asalto, 3 por robo con fuerza, 1 por robo con violencia y 1 por abastecedor de drogas. Evidencia ocupada a los delincuentes, alambre de fluido eléctrico. Delincuente y evidencia remitida a las autoridades competentes.
Las autoridades del orden público asumieron el compromiso de seguir fortaleciendo la seguridad ciudadana. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla. Vamos a cambiar totalmente de tema para informarles sobre noticias internacionales. Un hombre armado mató de un disparo por error a su cómplice durante un robo a un repartidor de comida rápida para robarle sus pertenencias y su celular. Estas y otras informaciones a continuación en nuestro segmento de noticias internacionales. Las cámaras de seguridad ubicadas en una avenida de Oaxaca, en Perú, captaron el momento en el que un repartidor de comida es interceptado por dos sujetos que con arma en mano intentan despojarlo de su motocicleta. Los asaltantes, vestidos con ropa oscura, sorprendieron al repartidor y forcejearon para quitarle el vehículo liviano y sus pertenencias. Sin embargo, uno de los ladrones disparó accidentalmente el arma de fuego y el proyectil impactó en la cara de su cómplice, cayendo inmediatamente en el suelo, ya sin vida. El ladrón, ante la sorpresa del hecho, se da a la fuga inmediatamente de la escena, mientras el repartidor recoge sus cosas y llama a la policía, que ha informado que realiza las investigaciones del caso. Corea del Norte disparó este jueves un misil balístico internacional, según informó el presidente de Corea del Sur, en lo que es la primera vez que Pyongyang lanza un arma tan potente desde 2017. Esto fue un incumplimiento de la suspensión de los lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales prometida por Kim Jong-un a la comunidad internacional. Esto supone una grave amenaza para la península de Corea, la región y la comunidad internacional, aseguró el mandatario surcoreano, y agregó que también era una clara violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. La extradición de Hugo El Pollo Carvajal desde España a Estados Unidos se puede reactivar en los próximos días. La Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior ha rechazado la segunda petición de asilo que el ex jefe de la inteligencia venezolana presentó el pasado mes de diciembre. La petición se presentó después de que la Audiencia Nacional diera luz verde el pasado 3 de diciembre a su extradición tras no encontrar obstáculo alguno para su envío a Washington. Ahora el Ministerio del Interior ha vuelto a rechazar la petición de asilo tras considerar que no existe persecución alguna contra él, argumento esgrimido por la defensa. Es la Audiencia Nacional ahora la que vuelve a tener la última palabra sobre el envío de Carvajal a Estados Unidos. María Esther Ordóñez, Acción 10. Un grupo de migrantes que principalmente son nicaragüenses, venezolanos y cubanos bloquearon la carretera federal 57 a la altura de la antigua garita de Allende, esto en Coahuila, México. Veamos el reporte. Las autoridades mexicanas informaron que han logrado asegurar a más de 100 migrantes por los disturbios registrados este miércoles. Afirman que la mayoría son de nacionalidad nicaragüense, venezolana y cubana, que realizaron el bloqueo total de la carretera federal 57 a la altura de la garita de migración ubicada en el kilómetro 53. Se detalla que fueron detenidos por elementos de la Guardia Nacional y de la sede en Allende de Coahuila cuando reclamaban que si tenían su carnet en orden, ¿por qué no les permitían el paso tanto policías locales como militares? Por lo que fueron detenidos en el punto de inspección. Necesitamos ir al baño, tenemos hambre. No tenemos comunicación con nadie. Hágase para acá. Estamos mal como perros. Mira, no han dado comida, no han dado nada. Vamos a hacer la fila. A ver, ¿de dónde eres, amiga? De Cuba. De Nicaragua. ¿De dónde eres, amigo? Nicaragua. Trascendió que el bloqueo comenzó alrededor de las 7 de la noche en la zona fronteriza y provocó largas filas de camiones y autos particulares que se quedaron varados en la carretera, ya que los migrantes se ubicaron sobre ella para obstruir el paso. Los militares al final terminaron trasladando a los migrantes a un centro de detención. María Esther Ordóñez, Acción 10. Vamos a cambiar totalmente de...
Y en temas nacionales, una alerta emite el epidemiólogo Leonel Argüello a las familias nicaragüenses que se irán de vacaciones en Semana Santa, ya que la pandemia del coronavirus aún persiste, señaló. El COVID-19 y sus variantes no ha acabado en Nicaragua, recordó el epidemiólogo Leonel Argüello, haciendo referencia a las familias que planean vacacionar durante los días de Semana Santa. El temor del especialista es que nuevas variantes puedan producirse por las aglomeraciones de personas en playas y centros recreativos. Las lecciones aprendidas en el mundo es que cada vez que se baja la guardia, siempre que se olvidan las medidas de prevención, y la gente se relaja pensando de que ya esto acabó, lo cual es falso, vienen posteriormente un surgimiento grande de nuevos casos. Entonces estamos viendo en Hong Kong, estamos viendo en Shanghái, en China, estamos viendo en Europa un incremento del número de casos producto de la Omicron, porque la Omicron además tiene una hija, por decir así, de su variante. Datos del Ministerio de Salud indican que Nicaragua acumula 229 muertes por la pandemia y 18.385 casos confirmados desde marzo de 2020. Solo en los últimos 7 días se registraron 75 casos y una muerte por la enfermedad, a lo que el especialista consideró que existe un subregistro y por ende nos encontramos en una tercera ola. Yo creo que ya nosotros estamos en una tercera ola, porque cada vez estamos viendo más casos de COVID-19, a pesar de que por la magnitud y la sintomatología, que no es tan florida, que no es tan fuerte, la gente no va porque se siente bien, no acude al médico. Entonces hay un subregistro ya de por sí, producto enfermedad que causa poco malestar en esta variante. El problema es que entre más gente se contagie, existe siempre la posibilidad de que surja una nueva variante. Según el INTUR, en el territorio nacional podrían estarse movilizando en la Semana Mayor un total de 4 millones de personas, incluyendo nacionales y extranjeros, ingresando vía terrestre y aérea. Las actividades públicas previstas ascienden a 2.500. Jimmy Romero, Acción 10. Los contagios de coronavirus están aumentando en Europa, en países como Francia, Alemania, Italia, Gran Bretaña y Suiza, aunque también lo hacen en Asia. Más detalles en el siguiente informe. La Organización Mundial de la Salud ha informado que la subvariante de Omicron altamente transmisible, conocida como BA.2, los casos de COVID-19 vuelven a aumentar en la mayoría de los países de Europa, así como China y otros países asiáticos. La proporción de casos del nuevo coronavirus está también en aumento en los Estados Unidos, impulsados por la misma subvariante, al punto que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades estiman ahora que el 35% de los nuevos contagios de la enfermedad se deben a BA.2. Todo esto ocurre mientras en la mayoría de los países del mundo se han levantado las medidas de restricción sanitarias para prevenir la infección por SARS-CoV-2. Y en los Estados Unidos, por ejemplo, ya no hay ni un solo estado con mandatos de uso de mascarillas en vigor. La farmacéutica Moderna anunció los resultados provisionales de su vacuna contra el COVID-19 para niños menores de 6 años. La compañía dijo que 2 dosis de 25 microgramos de su vacuna COVID-19 para niños de 6 meses a 5 años proporcionaron una respuesta inmune similar a 2 dosis de 100 microgramos para adultos de 18 a 25 años, lo que indica que el beneficio conferido a los adultos jóvenes es también conferido a los niños pequeños. Los resultados se obtuvieron del análisis basado en un grupo de 6.900 niños de 6 meses a 5 años de edad. En el informe detallan que la mayoría de las reacciones adversas fueron leves o moderadas y fueron más frecuentes después de la segunda inyección. Millones de personas, y no solo quienes tienen un sistema inmunológico debilitado, se preguntan por su protección tras la aplicación de vacunas de refuerzo e infecciones por la variante Omicron del coronavirus. A medida que se levantan los mandatos de uso de mascarillas y se eliminan las restricciones en un paso hacia la normalidad, los títulos de anticuerpos revelan la concentración de un anticuerpo específico que se encuentra en la sangre de una persona.
La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos recomienda que no se comprueben los niveles de anticuerpos porque no hay una forma adecuada de calcular el grado de protección de cualquier nivel de anticuerpos frente a infecciones o enfermedades graves. María Esther Ordóñez, Acción 10. Muchas gracias, María Esther Ordóñez, por esa información. Vamos a trasladarnos nuevamente a nuestro país porque una ola de calor afecta en gran parte a los habitantes del departamento de León. Y es que los bomberos voluntarios están asistiendo a las personas que sufren agotamiento físico por las altas temperaturas. Pero es nuestra periodista Tania López, quien es corresponsal de la zona, que nos amplía mucho más. La ola de calor golpea a los leoneses, el bochorno se deja notar en sus calles, situación que provoca insolación, deshidratación, desmayos inesperados, en el peor de los casos, hasta la muerte. Nuevamente León ha estado teniendo temperaturas de 37 grados y con sensación térmica entre 39 y 40 grados. ¿Qué es lo que hace esto? Que hay un incremento en lo que es el calor. Este año, con más frecuencia, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios reciben llamadas constantes para atender a personas que se ven afectadas en su salud a causa de las altas temperaturas. Atendido a estas personas con un desmayo. Eso se debe a la presión. Dicen que a uno de ellos no había desayunado y padecía de presión alta. La otra persona no había almorzado y había pasado todo el día en el sol, entonces tenía insolación. Hasta el momento se reporta más de 6 personas que han muerto debido a un paro cardíaco por insolación. Es por ello que los bomberos voluntarios brindan algunas recomendaciones. Principalmente tomar bastante agua para hidratarnos, tomar suero oral, estar en lugares frescos. Si padece alguna enfermedad, mejor estarse en el patio de su casa, que tal vez es más fresco, darle una regadita y estará un poquito más fresco. Si está en un lugar cerrado, por favor ventile, abra ventanas o abra puertas. En Acción 10, Tania López. Hace más de 2 meses los habitantes de la comunidad Las Flores en Masaya se encuentran sin el vital líquido, por lo que tienen que comprar el barril de agua a 100 córdobas. Es Jocelyn Rojas con el detalle. Aquí estamos en la comarca Las Flores, ciudad de Masaya. Estamos del Centro de Salud 20 varas al sur. Aquí tenemos más de un mes de estar sin agua. Como pueden ver, no tenemos vital líquido, estamos sin agua. ¿Y usted, Nicolás, el barril de agua cuesta 100 córdobas, ya no lo podemos seguir pagando porque tenemos más de 30 días de estar sin el vital líquido. Esta es la realidad que viven los habitantes de la comarca Las Flores en Masaya, quienes tienen más de un mes de no contar con el vital líquido. A través de nuestro medio, están haciendo el llamado a las autoridades de Enacal para que les resuelvan esta situación. Como pueden ver y comprobar, que aquí en Las Flores no hay agua. Mire, aquí andan los camiones vendiendo agua. Aquí está la gente esperando con sus barriles para poder comprar. ¿A cómo anda el barril de agua? ¿A 100? ¿100 mara? Imagínense, y ya vamos casi para el mes, cuando las reconexiones son a 700 córdobas y las nuevas instalaciones la cobran a 2.000 córdobas. Me está diciendo una muchacha que a 3.000 córdobas las nuevas instalaciones, imagínense. Dice que se fregó la bomba, pero jamás hay fondo para reparar la bomba. Ahí están los barriles, ahí están los barriles, mire, la gente esperando a ver qué. Ahí está, mire, esperando la gente. Nadie dice nada, nadie resuelve nada. Allá están otros barriles, ahí, para que puedan ver que no es mentira. Nadie nos da razón de nada. Aquí andan carísima el agua y la gente que puede la compra y la que no. Allá está el centro de salud. Ese centro de salud no puede estar sin agua. No puede estar sin agua, pero no hay agua. Los afectados manifestaron que a pesar de no tener el servicio de agua potable, los recibos siempre llegan. En Acción 10, Jocelyn Rojas.
Esperamos que las autoridades de Nacal logren dar respuesta lo más antes posible a estos pobladores. Vamos a cambiar totalmente de tema para hablarles de economía, porque hay malas noticias. Entre 3 y 5 Córdobas, las dueñas de tortillerías venden este alimento de consumo básico para las familias nicaragüenses, y es que afirman que la situación económica los ha obligado a realizar un alza. Un golpe más a su bolsillo reciben los consumidores, luego que el valor de una unidad de tortilla incrementara un Córdoba. Este negocio decidió establecer dos precios, el de 3 y 5 Córdobas, debido al alto costo que tiene la presentación del gas licuado y la materia prima para la elaboración de la tortilla. ¿No se está haciendo rentable venderla a 2 Córdobas? No, claro que no. ¿Qué dice la gente si cuando viene y ve que el precio elevó un Córdoba? Bueno, algunos no dicen nada, otros siempre salen hablando de que está muy caro, pero y todo está caro ahorita. De todos modos, ¿por dónde vamos a coger? Tenemos que de algo de sobrevivir. ¿No ha pensado sustituirlo por otro alimento? No, sí, claro que hay otro, por lo menos el banano, pero lo más sabroso es esto, comer tortillas. En este caso, su valor se mantiene en 2 Córdobas o en dependencia de la demanda del cliente. Sin embargo, su propietaria no descarta incrementar en las próximas semanas su precio si la economía del país no muestra señales de mejoría. Eso estamos pensando, pero como está la situación, entonces uno la piensa subir el precio también, porque como usted sabe, a veces el bolsillo de uno no da. Entonces uno hace más chiquita la tortilla y la da 2 pesos siempre. El tanque de 25 libras se vende a 460 Córdobas. Los molineros elevaron a 10 Córdobas el servicio para las dueñas de tortillerías, mientras el quintal de maíz es de 750 Córdobas. Jimmy Romero, Acción 10. Cambiamos de nota, ya que un estudio financiado por la ONU sobre la felicidad mundial ubica a Nicaragua en el puesto 45 de los países más felices del mundo. Es Geraldine Domínguez con el detalle de esta información. El pasado 18 de marzo, la Organización de las Naciones Unidas publicó el estudio sobre la felicidad mundial, en el que se clasifica a los países más felices del mundo. Nicaragua ocupa el puesto número 45. Según el estudio, en el país la gente es más feliz que en China, que se sitúa en el puesto 72, 27 escalones menos que Nicaragua. A diferencia de Finlandia, la que fue situada por 5º año consecutivo como el país más feliz del mundo, siguiendo Dinamarca, Islandia, Suiza y Países Bajos, mientras que en Latinoamérica el país peor situado fue Venezuela en el puesto 108, uno menos por debajo de Irak, pero el país menos feliz a nivel mundial es Afganistán, ocupando el número 146 del estudio, mientras que los países en conflicto, Ucrania se ubica en el número 98 y Rusia en el 80. Este sondeo se lleva realizando desde hace 10 años con el objetivo de analizar a las personas la sensación de felicidad, cruzando estas informaciones con datos del PIB, los niveles de individualidad, de corrupción, entre otros. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Muchas gracias, Geraldine Domínguez. Bueno, muchos dicen que la felicidad es relativa. Vamos a cambiar totalmente de tema. Una prueba de escritura realizada por la UNESCO reveló que los estudiantes nicaragüenses deben trabajar la puntuación y la ortografía al momento de escribir. Es Maylin Aburto quien nos brinda más detalles. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a través de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, realizaron una prueba de escritura a estudiantes nicaragüenses que cursan el 3er y 4º grado de educación primaria, en la que reveló que los alumnos desarrollan de manera adecuada sus escritos, pero deben mejorar la puntuación y responder de forma apropiada al propósito y género de sus textos. Las evaluaciones académicas reflejaron que 4 de cada 10 estudiantes de 3er grado cometieron errores de ortografía y puntuación, pero los escolares de 6º obtuvieron un mejor desempeño educativo. El estudio se realizó en 16 países de América Latina, teniendo como objetivo principal medir los logros de aprendizaje de los estudiantes. Cabe señalar que el presidente Daniel Ortega, durante el discurso que presentó en la celebración del 42 aniversario de la Cruzada de Alfabetización, destacó el apoyo de las familias a los estudiantes. A sus familias, a sus madres, a sus abuelitas,
a sus padres, a todos los familiares que los han venido acompañando, que hoy celebran y han venido celebrando año con año, que han venido avanzando en la educación. Según datos emitidos por el Ministerio de Educación, la matrícula de este año fue más de 1 millón de estudiantes. Informó para Acción 10, Meilin Aburto. El Día del Niño por Nacer se celebra internacionalmente cada 25 de marzo para conmemorar, promover y defender la vida humana desde que ha sido concebida en el vientre de la madre hasta la muerte natural. Aunque las personas a favor de la legalización del aborto defienden el poder de la mujer para decidir sobre su cuerpo, muchos movimientos pro vida organizan en todo el mundo celebraciones y actividades destinadas a la concientización sobre la necesidad de defender la vida desde la concepción y en todas sus etapas. Christopher Guevara, Acción 10. En el ámbito local culminó el campeonato número 16 del Ejército de Nicaragua del baloncesto. Vemos por supuesto la ceremonia de clausura donde estuvieron los mejores exponentes de esta disciplina deportiva del Ejército a nivel nacional. Participaron 102 deportistas, 9 equipos representativos de las unidades militares. En el caso de los primeros lugares fueron para el Cuerpo de Transmisiones Blanca Arauz, el tercer lugar también el Centro Superior de Estudios Militares, por supuesto, y el campeón fue el Cuerpo Médico Militar en esta actividad realizada por el Ejército de Nicaragua. En representación de la jefatura del Ejército estuvo el general Bayardo Ramón Rodríguez, quien transmitió por supuesto el mensaje del general Julio César Avilés Castillo en esta actividad realizada por el Ejército de Nicaragua. 16º Campeonato Nacional de Baloncesto de las Unidades Militares que realizó el Ejército de Nicaragua. Por ahí Gustavo Argüello en representación del Instituto Nicaragüense de Deportes, IND, que también se hizo presente en esta ceremonia de clausura. Gracias por seguir con nosotros en Acción 10 en la mañana. Una de las situaciones que más preocupa a los nicaragüenses, además de la economía a nivel general, es el tema del empleo y del poder de compra. En cuanto al empleo, unos que están desempleados, otros que están tratando de sobrevivir en el sector informal y otros nicaragüenses que están devengando el salario mínimo. Pero el salario mínimo para muchos, dicen, no es proporcional a lo que cuesta la canasta básica, por ejemplo, que ya anda rondando los 17,000 córdobas. Jimmy, vamos a hablar de este tema. ¿Cómo los nicaragüenses pueden mejorar en este sentido si se trata o no de políticas públicas? ¿Qué iniciativas se pueden considerar? Lo que está relacionado a todo esto que es la reforma tributaria, lo que han dicho los empresarios, pero también cómo desde los zapatos de un trabajador se puede sobrevivir con calidad. Así es, Jocelyn, muchas propuestas existen en torno a este tema. Según las autoridades de gobierno, estaríamos creciendo este año 2022 un 5%, pero ¿qué tan relacionado está nuestra economía con el empleo y el poder de compra mientras la canasta básica continúa en alza cada semana? Para hablar sobre este tema ya nos acompaña vía Zoom Welvin Romero, quien es economista. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Jimmy, muy buenos días, Jocelyn. Don Welvin, ¿cómo está relacionado el tema de la economía con el empleo y el poder de compra? Porque lo que se ha dicho con el ajuste que se ha hecho al salario mínimo, que no ha sido muy proporcional para la clase trabajadora, prácticamente dicen los obreros que no logran ni cubrir el 50% de los 53 productos que integran la canasta básica. Se habla ya por parte de algunas organizaciones de defensa de los consumidores que su valor está superando los 17,000 córdobas, mientras el salario promedio mínimo de un nicaragüense es de apenas 7,000 a 7,500 córdobas. Bienvenido, Welvin. Sí, sobre el problema de los salarios mínimos y cobertura de la canasta. Se ha tomado la decisión en Nicaragua de impulsar un tipo de política donde los salarios son bajos. Eso genera un constante roce o tensión con el acceso a los productos que son básicos para que las familias puedan vivir. Se presume, y eso es una cuestión universal, que el salario, que debe haber un salario mínimo que le dé capacidad a los trabajadores para garantizar los bienes básicos que necesita él y su familia. En este momento, después del ajuste del 1 de marzo,
los salarios mínimos, tenemos el salario agropecuario, que es el más bajo en 4.723.96. Eso le da un nivel de cobertura de 28,6 de la canasta básica. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo de que para que una familia del campo pueda acceder a la canasta básica necesita que trabajen cerca de 4 personas en el hogar, lo cual no es consistente con el tipo de política universal que se plantea. En la construcción, que es el salario más alto, apenas se logra cubrir el 64% de la canasta básica. Significa que por lo menos deben de trabajar 2 personas en el hogar para que puedan comprar la canasta. En el caso, Welby, por ejemplo, de aquellos sectores que no están trabajando de manera formal y que pertenecen a ese sector informal, a los que están desempleados, a los que están en la esquina de su casa vendiendo algún producto para poder subsistir, mucha gente ha hablado que se debería, o muchos expertos más bien, que se deberían de implementar políticas públicas específicas para estos sectores, y se ha fomentado de parte de las autoridades nacionales la parte del emprendimiento, pero ¿basta con eso o habría que agregar algunas otras políticas públicas que puedan servir para esta gente? Mire, uno de los problemas de Nicaragua desde el año 90, uno de los problemas que tenemos es que asumimos un modelo económico que está basado en el mercado. Ese no es el problema, o sea, el problema es que eso no funciona. Y uno de las dificultades a nivel de la institucionalidad es que ninguna de las entidades estatales es responsable por la generación de empleo. En Estados Unidos, en Europa, las instituciones a cargo de la economía, las autoridades económicas, el Banco Central de cada uno de esos países, en el caso de Estados Unidos se llama Reserva Federal, tienen como función el pleno empleo. En Nicaragua esa función no lo tiene ninguna de las instituciones, es decir, el Banco Central puede impulsar políticas antiinflacionarias que reducen el empleo y sin preocuparse, porque su función no es, generar empleo. Eso es un contrasentido, ¿sí? Welby, Jocelyn hacía mención del emprendimiento. ¿Es sinónimo esto de trabajo informal? Porque muchas veces los emprendimientos no logran mucho tiempo estar sostenibles. Muchas veces, a veces solo pueden estar en el mercado 6 meses, nunca logran un año, o en ocasiones pueden lograrlo, pero son con ayuda financiera del banco o microfinanciera. ¿Hace falta ese tipo de política de parte de las autoridades de gobierno, más apoyo a este sector para que los empleos que ellos generan sean sostenibles y no sean fugaces? Y en eso de los bancos que decía Jimmy, yo quiero sumar algo a la pregunta, y es que muchos de la gente que está en el sector informal y que son llamados, bien o mal llamados emprendedores, según algunos expertos, porque dicen que una cosa es ser emprendedor y otra cosa es estar trabajando para el sector informal. Entonces, esta gente muchas veces ha venido acá al programa y se quejan por el tema de que no hay financiamiento, a pesar de la ayuda de algunos organismos de financiamiento en nuestro país, pero no se están colocando los créditos debidamente. Entonces, son varios fenómenos los que influyen en esta gente que está buscando cómo subsistir en el sector informal. Sí, mire, yo estoy totalmente de acuerdo con las personas que han planteado de que llamarle emprendedores a todo el conjunto de personas que están intentando salir adelante es un eufemismo. La inmensa mayoría de las personas a las que les llamamos emprendedores en nuestros países, eso no es un problema solo de Nicaragua, son personas que están en sobrevivencia, que sacan una estufita a la calle y comienzan a vender tajadas con queso y pollo. O sea, es gente que está en sobrevivencia, o sea, eso no es alguien que está arriesgando para producir, para desarrollar una empresa y producir para el mercado, sino que básicamente lo que está tratando de hacer es de tener algo que comer mañana. Y nosotros desafortunadamente a eso también le estamos llamando emprendimiento. El otro tema que planteaba Jocelyn, que es el tema de los créditos, obviamente ahí tenemos un serio problema al punto de que en términos reales el crédito está estancado. Los bancos básicamente no están dando crédito a las actividades productivas, y una economía desfinanciada es una economía estancada. Básicamente nosotros estamos dependiendo para crecer del ahorro externo, en la forma de remesas, en la forma de cooperación internacional y en la forma de inversión extranjera directa.
Welvin, vamos a invitar a la audiencia para que nos pueda marcar al 2222-7808 y pueda participar de este debate y soluciones que estamos haciendo el día de hoy en nuestro segmento para dar alguna solución o propuestas que sean factibles y que se puedan implementar a corto plazo. Recuerde marcarnos al 2222-7808. Ya tenemos una llamada telefónica. Muy buenos días. ¿Cuál es su aporte al tema que estamos abordando? Le escuchamos. Buenos días. Buenos días al canal 10, al noticiero líder de Nicaragua número 1. Muchas gracias. Yo Díganos. quisiera hacerle una consulta a ustedes y con ganas de ser siempre positivo. ¿Por qué no tocan ustedes el tema del embajador de Arturo? Ayer no lo tocaron, hoy es irrelevante. Tienen miedo, están amenazados. ¿Qué me le pasa, muchachos? Ustedes son el líder de Nicaragua, el noticiero. ¿Cómo va a ser posible que ustedes no toquen el tema del embajador? ¿Ah? Gracias, mi estimado amigo televidente, por su sugerencia y por ese cariño en decirnos que somos el líder. Efectivamente así es, y apreciamos esa preferencia de su parte, y sí lo hemos abordado, de hecho, en Acción 10 en la mañana, el día en el que el embajador hizo una denuncia pública ante el organismo multilateral, que es la Organización de Estados Americanos. Fue en este programa donde nosotros divulgamos justamente esa denuncia. Pero agradecemos siempre ese cariño y esa estima para con nosotros como Acción 10 en la mañana. Vamos Tenemos a seguir otra llamada telefónica, Jocelyn. Así Muy buenos es, vamos días. a seguir ¿Cuál es con su más aporte o comunicaciones? consulta al tema? Buenos días, le escuchamos. Sí, buenos días. Sí. Bueno, como que está diciendo ahí el compañero que tiene en el programa, de que el que saca una estufa a la calle a vender 2, 3, 4 enchiladas, no es un emprendedor. Déjenme decirle que este señor está muy mal. Para él, emprendedor es arrancar 2 millones de pesos y irte a generar una empresa, a comprar maquinaria, a comprar otra cosa. No, señor. Todo el que emprende un trabajo en la mañana es un emprendedor. Es un emprendedor. Déjenme decirle que este señor está discriminando a la gente. Sale a la calle a trabajar día a día. Eso no debería ser así, de ocupar ese tipo de palabras para la gente que trabajamos de esa manera. Buen día, compañero. Muchas gracias a usted por su opinión, pero ya el economista, el experto, le va a explicar que no se trata de una discriminación, sino que se clasifica diferente a un emprendedor a alguien que está laborando en el sector informal, y toda nuestra admiración y todo nuestro cariño para esa gente, y que día con día están luchando, reinventándose. Mucha gente de esta que quedó sin trabajo a raíz de los acontecimientos en nuestro país, a raíz de la pandemia, y es importante reconocer esa ardua labor, y ojalá y todos los nicaragüenses pudiésemos apoyarles a ellos, y en lugar de ir a comprar a sectores que son transnacionales grandes, y no digo que sea malo, ¿verdad?, pero también apoyar a los emprendedores, que es tan importante, y también apoyar a la gente que esté en el sector informal, que es también muy importante. Así es, el sector informal representa un pilar importante para la economía nacional, ya que ellos llevan el sustento a sus familias, además que son grandes consumidores en nuestro país. Sin ellos estamos seguros que no lograríamos que la economía avanzara. Así que esa dinamización de la economía que ellos permiten. Pero antes de la llamada, yo quiero que Welvin pueda responder a ese planteamiento y aclarar pues que no se trata de una discriminación, sino que se trata de que hay clasificaciones distintas, y una cosa es ser emprendedor y otra cosa es estar en el sector informal esforzándose día con día para salir adelante. Welvin. Claro, yo quería pedirle disculpas al amigo televidente si las palabras que usé no fueron las más adecuadas. Pero ¿qué es lo que sucede? Estados Unidos, por ejemplo, se considera una sociedad de emprendedores, que todo el mundo está buscando el sueño americano y todo el mundo está buscando qué hacer, va al banco, le dan crédito porque tiene garantía y comienza un negocio. En Nicaragua lo que tenemos son pequeños negocios que nacen, están un tiempo vivos y después mueren, y tienen una alta tasa de rotación, elevadísima tasa de rotación. Y entonces cuando uno plantea que Nicaragua es un país de emprendedores, que el 42% de la población que está en el sector informal, que está en el subempleo son emprendedores, lo que estamos diciendo es que estamos bien. Si aceptamos de que somos gente que intenta algo que hacer, estamos diciendo que estamos en sobrevivencia y que necesitamos un tipo de política distinta a la que se requeriría para un emprendedor.
Welby, para seguir generando empleos en nuestro país, ¿qué políticas se necesitan? Porque en el sector privado se está requiriendo más inversión extranjera directa. Vemos que hay países que prácticamente han dejado fuera a Nicaragua para poder depositar su capital en Nicaragua precisamente. ¿Qué se puede hacer en ese sentido? Las autoridades, ¿qué pueden hacer? Pero antes que me responda, vamos a recibir una llamada telefónica, Yosemite. Así es, muy buenos días. Gracias por llamarnos. Adelante con su comentario o su pregunta para nuestro invitado. ¿Aló? Le escuchamos. Buenos días. Buenos días, le escuchamos. Bueno, parece que ya nos sigue en línea nuestro amigo o amiga que estaba llamándonos. Mil disculpas. Recuerde que puede marcarnos 2222-7808. La pregunta que hacía Jimmy Welby. Sí, mire, en términos de empleo, a enero de este año, nosotros crecimos 5,9% con respecto a enero del año pasado, lo cual son excelentes noticias. Sin embargo, todavía estamos un 14,4% por debajo del 2018, es decir, no hemos logrado recuperar el nivel del 2018, pese a que el año pasado, según cifras del Banco Central, el crecimiento de la economía fue de 10,3%, lo cual es altísimo, pues hasta donde recuerdo, más de 20 años no habíamos tenido un crecimiento alrededor del 10%. Eso es extremadamente relevante. El problema es que todavía no alcanzamos el nivel del 2018, pues todavía no nos ubicamos dentro de ese nivel. Y para generar empleo en Nicaragua es un país de pequeños y medianos negocios. El 83% de los negocios en Nicaragua son pequeños y medianos. Y cuando hablamos de pequeños y medianos hay que dimensionar ese concepto a lo que sucede en Latinoamérica. O sea, por ejemplo, para Colombia, para Venezuela, para Brasil, Nicaragua sería un país de pequeños negocios, porque las dimensiones que tienen nuestras actividades económicas son bastante pequeñas. Son contados con los dedos las empresas que tienen más de 100 trabajadores fuera de la maquila. Y entonces lo que necesitamos es un tipo de política que se oriente al desarrollo de este tipo de negocios, de las MIPYMES. Las MIPYMES tienen un problema de mercado interno bien serio. Por un lado, tienen empresas que los suplen de actividades que tienen comportamientos monopolísticos, y por el otro tienen una demanda bastante precaria. Y entonces la opción que les queda es exportar, pero exportar para un pequeño negocio no es tan fácil. Se requiere de una actividad constante y de políticas públicas que favorezcan el crecimiento de las exportaciones. Hay una llamada, Welby. Vamos a hacer una pausa en su comentario y respuesta. Hay una llamada y ya seguimos abordando este tema. Así es, muy buenos días, le escuchamos. Buenos días. Sí, le escuchamos. Gracias por esperarnos. Okay. Gracias, Pedro. Bueno, no sé si ustedes han escuchado acerca de un tipo de ingresos que han tenido últimamente las personas. Por lo menos en mi caso, yo ocupo la aplicación que ustedes tal vez la conocen, el Driver. Sí, continúa. Esa aplicación es libre, ¿me entiendes? No está ¿cómo te digo? Controlada por Intranma ni nada de eso. El problema que están haciendo últimamente es de que tanto Tránsito como Intranma están poniendo, haciéndose pasar por pasajeros, y que lo que hacen, ellos te llevan a donde está un agente de tránsito, y el agente de tránsito te lleva directamente el carro al depósito, y tenés que pagar una multa de 7,000 córdobas. Pienso yo que ya tanto que nosotros tenemos problemas para lograr obtener ingresos a nuestra familia, esa aplicación es algo muy seguro tanto para el usuario como para el conductor, ¿me entiendes? Pero hay un problema en eso, no te dejan trabajar. ¿Por qué? Porque ellos quieren monopolizar todo lo que es transporte, y ese es el problema que nosotros tenemos. Por lo menos yo en mi caso, es un ingreso que yo tengo para mi familia, pero están con ese tipo de mañas, pues, que no dejan egoísmo, que no dejan que solo ellos quieren trabajar. ¿Entiendes? Tal vez eso ya no es tanto por el tema, pues, pero es una denuncia que ese es una entrada para la familia, y es algo que nosotros estamos utilizando para poder generar, y es cosa que nos están dejando.
Muchas gracias por su comunicación y por expresarnos esa vivencia, y es el caso de lo que decíamos, mucha gente está acudiendo a otras prácticas laborales, a otras opciones para poder subsistir. ¿Cómo funciona esto? Realmente el amigo televidente pues dice no nos dejan trabajar. ¿Tiene que ver con un marco regulatorio más amplio ahora que está esto de las aplicaciones? ¿Podría retomarlo esto el Instituto Regulador del Transporte de Managua, Irtran? ¿Me pregunta? Sí. Sí, obviamente ahí lo que hay es un problema de que el marco regulatorio exige de que toda la gente que va a prestar servicios de transporte tiene que tener una concesión, es decir, un permiso del MTI, y por consiguiente estas aplicaciones, si el que está prestando el servicio no está concesionado por el MTI, va a tener multa. Eso es universal. O sea, lo que tienen que hacer los señores que están prestando el servicio es hacer la gestión en el MTI. Welvin, hablemos del poder de compra. ¿Qué tanto se ha perdido el año pasado y qué tanto se está perdiendo actualmente? Le comentaba al inicio del programa que las organizaciones de defensa de los consumidores aseguran de que la canasta básica está superando ya los 17.000 córdobas. ¿Cómo se desmejora el salario de los nicaragüenses al aumentar los productos que integran la cesta familiar? Mira, el dato que se maneja como oficial hasta este momento es que la canasta, está hasta enero, ¿verdad? Y que la canasta cuesta 16.500. Obviamente la velocidad con que ha crecido la canasta básica supera con creces la inflación y supera con creces el ajuste que se ha hecho a los salarios. Si nos vamos a los salarios promedios de todos los asegurados, nosotros tenemos que el salario real entre el 2022 y el 2021 se deterioró en 3%. Es decir, en términos reales, el salario dividido entre la inflación da que nuestra capacidad de compra se deterioró 3%. Sí, vamos a invitar a nuestra audiencia una vez más a que pueda marcarnos al 2222-7808. En este momento estábamos hablando con Welvin del poder de compra y del deterioro. ¿Cómo usted siente que realmente si su salario le da para subsistir, o si, como decía Welvin al inicio, en un hogar, una familia nicaragüense que suele ser bastante numerosa, de 4, 5, 6 personas, tienen que trabajar 2, 3 o 4 personas para poder subsistir por el costo de la canasta básica y tantas cosas pues, que pueden afectar a la economía de los nicaragüenses? Y actualmente Nicaragua no solo está enfrentando una situación difícil económicamente, se están viendo afectados otros países, tanto de Latinoamérica como de Centroamérica o a nivel mundial, por la situación de invasión que realizó Rusia a Ucrania, que ha elevado los precios de algunos productos, principalmente el de los combustibles, por el alza del precio del crudo, y esto está incidiendo en una inflación de bienes y servicios. Vamos a seguir hablando sobre este tema, pero vamos a atender una llamada telefónica. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta o su aporte al tema que estamos abordando? Escuchamos. Buenos días, Jimmy y Jordi. Buenos días. Buenos días, bienvenido. Hermano, yo oí la plática del día 4 de octubre con Roberto González. Yo soy jubilado. Sí. Óigame, la pregunta que le hicieron a Roberto fue que lo iba a salir a los jubilados, lo iba a salir el aumento de salario el 1 de marzo y no lo salió nada. ¿Qué dicen ustedes? Si nos pueden ayudar a llamar a Roberto, pues porque es sindicalista, ¿verdad? Para que lo ayude a los jubilados. Ok, muchas gracias por su llamada y por exponer este caso también que afecta la situación económica de los jubilados, porque ¿cómo se podría mejorar el poder de compra de los jubilados? Porque a veces reciben un mínimo del salario que ellos lograron tener a lo largo de sus años trabajados. ¿Qué se puede hacer en este sentido, Welvin? Porque en el caso de la clase obrera, ellos demandan un aumento del salario mínimo por la situación actual. ¿Qué se puede hacer en el caso de los jubilados? Y sobre todo cuando algunos pensionados no son pensionados de una pensión completa, sino una pensión reducida. Le escuchamos, Welvin. Yo
yo soy del gremio. Yo me acabo de jubilar y efectivamente los niveles de monetarios que nos dan a los jubilados son bastante exiguos. Y entonces, mire, el problema es que hasta donde yo entiendo, no soy experto en temas de seguridad social, hasta donde yo entiendo, lo que establece la ley es que la pensión para un pensionado que estuvo cotizó 750 semanas, no puede ser menor al salario mínimo del sector donde estaba. Entonces, si el salario mínimo si él estaba percibiendo el salario mínimo del sector donde trabajó y el salario mínimo de ese sector aumentó, él debería de recibir una compensación, porque la ley establece de que no se pueden pagar pensiones plenas menores del salario mínimo. Mire, obviamente la seguridad social es todo un tema. Los problemas que tenemos en términos financieros en la seguridad social son bastante fuertes. Y los hemos ido postergando pero bueno, en algún momento se va a tener que abordar el asunto y tratar de darle una solución. Y eso tiene que ver también con el hecho de que los salarios en Nicaragua son bastante bajos. O sea, si yo gano poco y lo que tengo que cotizar al IN es un porcentaje de mi ingreso, obviamente que el ingreso del IN va a ser bastante bajo. Mire, yo le quería referir de que, por ejemplo, el salario promedio de todos los asegurados, donde está el personal de dirección, están los gerentes, están los ingenieros, los másteres y los doctores, ahí están reflejados esos salarios, es apenas de 12.635. Es decir, estamos hablando de que alguien que gana el salario mínimo en la construcción está en 10.500 córdobas, y el salario mínimo del país, el salario promedio del país es de 12.605. Ahí me van a disculpar que me quité los anteojos y ya no miro. 12.635. Eso quiere decir que hay profesionales que probablemente estén ganando menos que el salario mínimo de la construcción, lo cual no tiene ninguna lógica en términos de funcionamiento de la economía. Además, el otro elemento que hay que plantear en este caso es que el salario promedio de todos los asegurados no cubre el costo de la canasta de 53 productos, porque como decíamos, a enero, que es la misma fecha del promedio que les estoy hablando, la canasta básica costaba 16.520 y algo, y el ingreso promedio es de 12.635. Welvin, vamos a atender una llamada telefónica. Muy buenos días. ¿Cuál es su aporte al tema? Le escuchamos. Sí, buenos días. Un placer escucharles. Igualmente. Bienvenido. ¿Cuál es su pregunta para el invitado? Guatemala, fíjense, está muy interesante el tema. Solo quiero saber por qué no existe una relación entre el salario y la canasta básica. Muchas gracias por su pregunta y saludo. Gracias por sintonizarnos desde Guaslala. Un saludo para toda nuestra audiencia por allá en Guaslala. Una pregunta muy válida, porque usted, Welvin, había mencionado en ocasiones anteriores que el salario mínimo prácticamente se está alineando a lo que es la pobreza. Sí, mire, el salario del sector agropecuario está cerquita de la línea de pobreza extrema. Y hay 2 o 3 salarios que quedan por debajo de la línea de pobreza general. Eso es un contrasentido. O sea, el argumento en contra de esto del sector privado es de que nadie gana el salario mínimo, pero a la hora de decir súbanle, la resistencia es enorme. Si nadie gana el salario mínimo, entonces ¿por qué hay resistencia que se suba? La verdad es que lo que yo he encontrado en diversos trabajos que he realizado es que, por ejemplo, en la maquila, la mayor parte de los trabajadores, la inmensa mayoría, gana el salario mínimo como base y obtienen un poco más de ingresos porque ganan incentivos. En el sector agropecuario me he encontrado lo mismo. La gente está ganando el mínimo y en algunos lugares gana un poco más, pero es porque no le dan la comida y se la dan en monetario.
Lo que estoy diciendo es que nos queremos engañar nosotros mismos de que nadie gana el salario mínimo y en realidad sí, pues. Y estamos pagando salarios que están por debajo de la línea de pobreza y de la línea de pobreza extrema. Tenemos otra comunicación. Eso tiene serias implicaciones, no solamente en la posibilidad de la familia de acceder a bienes básicos, sino que tiene serias implicaciones en la demanda agregada y por consiguiente en el crecimiento del Producto Interno Bruto. Vamos a atender una llamada telefónica. Muy buenos días. ¿Le escuchamos? Hola, buenos días. Sí, buenos días, le escuchamos. Bienvenido. Sí, bueno, buenos días a los tres jovencitos que están ahí dirigiendo el programa. Le habla Elenor Morales. Mucho gusto. ¿Cuál es su comentario? Sí, una preguntita para el maestro Welvin ahí. Le habla Elenor Morales, soy economista. Y quisiera le escuchamos. Si él tiene las posibilidades, ¿verdad? Si ha hecho algún económico a nivel centroamericano, como dos cositas nada más. Definir conceptualmente desde el punto de vista económico qué es emprendedurismo, para que quede bien claro qué significa en términos económicos la palabra emprendedor o emprender. Y segundo, que si tiene datos de Costa Rica, cómo está en Costa Rica los emprendedores, cómo está la microempresa en relación, que haga un análisis comparativo entre la situación. Parece que se interrumpió la comunicación. Muchas gracias por llamarnos. Él hacía dos preguntas: la definición de emprendedurismo en materia económica, qué significa eso, y la comparación entre la economía costarricense y la nuestra, en temas de inversión, etc. Sí, en términos, a ver cómo se llama, del diccionario, emprendedor es el que emprende algo, ¿no? Pero en términos económicos, emprendedor normalmente, tradicionalmente, se ha estilado decirle a personas que inician un negocio, lo sostienen, lo desarrollan y llegan a constituirse en empresa. Por ejemplo, el caso de Bill Gates, que comenzó en un garaje, el caso de Steve Jobs, que comenzaron en garajes y llegaron a llegaron a ser los más ricos del mundo. No necesariamente todos los emprendedores tienen que terminar así, ¿verdad? Pero sí es una de las lógicas de que no sean actividades que básicamente estén orientadas a tratar de sobrevivir para el día de mañana, sino de que son actividades que obviamente van a tener posibilidades de desarrollarse. Vamos a dar lectura a unos comentarios que nos hacen a través de nuestra transmisión de Facebook, Canal 10 Nicaragua. Nos dicen: el problema en Nicaragua está en que el dinero no está rindiendo debido a los altos costos de los productos de la canasta básica. Es decir, de nada sirve un aumento salarial porque todo se queda en los impuestos y en el IR. ¿Esta es la situación que estamos atravesando, Welby? Sí, mire, ahí tiene que ver mucho el ideario, ¿no? de las personas. Si una persona se siente que es pobre y le dicen que tiene que pagar impuestos sobre la renta, obviamente le va a dar risa y después le van a dar ganas de llorar, porque no es lógico de que alguien que está por debajo de la línea de pobreza pague impuestos sobre la renta, sobre todo cuando nos damos cuenta que hay grandes empresarios que no pagan impuestos, que logran evadir o que logran utilizar escudos fiscales para que sus empresas no paguen impuestos. Y entonces eso provoca de que las personas tengan una mala actitud con respecto al impuesto sobre la renta. Pero hay otros países donde es normal, pues sos un trabajador, vos pagás tu impuesto sobre la renta. El tema no es el pago del impuesto sobre la renta al trabajo, sino que el tema es que si sos pobre no deberías de pagar impuestos sobre la renta. Eso se llama capacidad contributiva. Si usted no tiene capacidad contributiva, no debería de estar pagando, porque es un contrasentido cobrarle para después regresárselo en programas sociales. Mire, nuestro problema no es que no nos aumenten los sueldos. Los precios van a seguir subiendo independientemente de que suban o no suban los sueldos. El problema es que eso son dos caras de la misma moneda. Si el costo de la vida sube, lo normal
es que suban los salarios, porque si no, no van a haber compradores y la economía no va a poder funcionar. De ahí la necesidad de que cuando el costo de la vida sube, se aumenten los salarios. Aquí se ha usado mucho el argumento de que si aumentas los salarios, aumentas los costos y por consiguiente generas inflación y creas un círculo. Pero ese es un argumento que solo en Nicaragua se escucha. No hay nadie en el mundo que defienda un argumento de ese tipo, porque todos sabemos que se sobredimensiona el efecto de los salarios en los costos de producción. Yo estuve viendo una publicación del MIFIC del 2009, donde salen los costos de la avicultura. 4,5 es la proporción que le corresponde al empleo. Hice un ejercicio de aumentando 50% el salario a todos los empleados, y lo que me da es que la docena de huevos debería de aumentar 80 centavos. Es decir, en ese momento estaba a 40 y debería de pasar a 40,8. Pero aquí lo ocupamos como un argumento para no subir los salarios, porque los empresarios consideran de que les sale mejor no aumentar salario que vender más. Welvin, ya estamos a punto de finalizar, pero sí quisiera sus conclusiones en el sentido de la economía a nivel general y de cómo se puede explicar, porque en nuestro país, según un reporte de las autoridades, hay crecimiento económico, pero a la par del crecimiento económico, ¿cómo contrastar la parte del crecimiento económico con la migración de los nicaragüenses, que lamentablemente muchos de ellos pierden la vida en el intento por llegar, por ejemplo, a los Estados Unidos? ¿Cómo se puede contrastar entonces esta parte del mejoramiento y el crecimiento económico cuando vemos a nicaragüenses que buscan oportunidades fuera del país, y cuando hay nicaragüenses que dicen que su poder de compra no es el mismo, pues que no es equivalente como la llamada que recibíamos, porque no es proporcional el salario mínimo al costo de la canasta básica? ¿Cómo explicar esto? ¿O no siempre el crecimiento económico se traduce en empleo? ¿No siempre el crecimiento económico se traduce en que la gente va a estar dentro de su país y va a poder subsistir con dignidad? Sí, mire, Jocelyn, su pregunta es muy interesante. En el caso de Nicaragua, nosotros, según datos oficiales, crecimos 10,3, yo creo que por ahí anduvimos. Y lo que tenemos es un aumento constante del empleo. Es decir, estamos, a enero de este año, crecimos 6% en empleo en el último año. Lo otro es una decisión. Nicaragua decidió desde los años 80 que se iba a trabajar con salarios bajos. Y eso, en una economía de mercado, está provocando que frenemos el crecimiento. Es decir, tenemos posibilidades de crecer, estamos creciendo, pero podríamos crecer más si los salarios fueran adecuados. Ningún país de Centroamérica tiene los niveles salariales que nosotros tenemos. Con quien hemos competido normalmente en desarrollo económico ha sido con Honduras. En Honduras, un trabajador del sector agropecuario gana $300, en Nicaragua 132. Un trabajador de la industria de manufactura gana 394, en Nicaragua 178. Entonces, lo que estoy diciendo es que al establecerse la definición del salario a través de la Comisión de Salario Mínimo, lo que establecimos fue un proceso de negociación donde los trabajadores estamos llevando la peor parte. Y eso habría que modificarlo. Muchas gracias, Welvin, por esa última reflexión y aseveración, que eso habría que modificarlo y considerarlo. Interesante que hablemos de economía en nuestro país. Ojalá pues las cosas siempre vayan mejor. Gracias nuevamente por su compañía y su análisis esta mañana. Jocelyn, ahora es momento de presentarles la tendencia que tuvimos el día de ayer jueves en nuestra transmisión de Facebook, Canal 10 Nicaragua. Nos acompañó la doctora María Matthews, especialista en temas de migración y perdones de Estados Unidos. El tema que se estuvo abordando fue mecanismos legales para repatriar el cuerpo de un nicaragüense. La entrevista obtuvo un total de 77.712 personas alcanzadas. En interacciones logró 20.126 y fue compartida 165 veces. Con esta información hacemos una pausa comercial. Ya regresamos con más.
Así es, mi Tati, está con nosotros nuestra especialista, la doctora Vicky Gutiérrez. Ella es ortopedista y también traumatóloga. Un tema muy interesante sobre esos dolores lumbares. Muchos sufrimos quizás de esto, pero ¿a qué se debe? Hay mitos que nosotros también hoy vamos a abordar. Muy buenos días, doctora, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias a ustedes. Sí, casi siempre los dolores lumbares, doctora, se dice que por la postura, algún tipo de problemas que tenemos en la parte de la espina dorsal, algún tipo de hernia. A veces se le aqueja también al nervio ciático, pero en sí, ¿qué son los problemas y los dolores lumbares? Bueno, ¿qué les puedo decir? El dolor lumbar, la verdad es que puede ser causado por todas esas que vos mencionaste, pero casi el 80% se debe a malas posturas. Ok. ¿Cuáles son las malas posturas? Por ejemplo, de la posición en cómo trabajas frente a tu computadora. Entonces eso te provoca de que los músculos se contracturen y cuando vos querés cambiar de posición, sentí el dolor en la parte posterior y comienza lo que se llama la lumbalgia. Ok. Cuando las personas hablan de ese dolor también, doctora, ¿tiende a confundirse con otro tipo de problemas? Es que hay un sinnúmero de cosas que sí te lo pueden provocar, el dolor lumbar. Entonces sí es recomendado pues que siempre un especialista los valore para poder decir exactamente cuál es la causa de ese problema que está en ese momento en ese paciente. ¿Los dolores lumbares aparecen en el momento por algún tipo también de estiramiento innecesario, doctora, o van apareciendo poco a poco, paulatinamente? Pueden ser progresivos y pueden ser instantáneos. Okay. Porque, por ejemplo, si yo estoy arreglando el jardín de mi casa y decido de que voy a mover una macetera, yo puedo hacer el esfuerzo de mover la macetera y en el momento que hago ese esfuerzo quedarme contracturada y provocarme el dolor. Okay. E igual, si tengo un problema de hernias, entonces el dolor puede ir progresivo, puede ir poco a poco y darse pues en periodos más largos. ¿Qué hacer, doctora? Y aquí vamos a hablar un poco quizá si es o no, me dice usted, mito. Que todos los dolores, yo he escuchado a muchas personas decir, es que me duele la rabadilla, ¿verdad? Comúnmente escuchamos, y se debe a los riñones. ¿Eso será necesariamente cierto? Es otra causa de dolor lumbar, pero no necesariamente el riñón como tal, sino cuando se forman cálculos en los riñones, las piedras famosas que hablamos nosotros. Entonces, si hay un problema de obstrucción por una piedra, entonces sí nos provoca un cólico nefrítico. Eso se llama, ya no es una lumbalgia, es un cólico nefrítico. ¿Cómo podremos nosotros en casa o si tenemos algún paciente incluso que puede padecer de osteoporosis, porque también podrían sumarse esos dolores, claro, doctora? que sí. Quizás usted nos explica un poquito a eso y cómo hacer para ir sabiendo un poquito de cómo sería el trato, el abordaje, llevarlo directamente con el especialista. Pues mira, si es un dolor definitivamente que te deja incapacitado en el momento que no puedes movilizarte, que te provoca una gran rigidez, entonces sí, lo mejor es tratar de llevarte al que esté con el problema, al hospital o a algún centro donde te lo puedan valorar y llevarlo pues ayudándolo, porque es difícil que se pueda movilizar bajo sus propios medios. Y poderle tratar de urgencia el dolor, porque lo que se trata primero es el dolor y después se comienza a estudiar qué es lo que le provocó ese dolor. Ok, 2222-7808, si tiene usted alguna consulta, con muchísimo gusto nuestra especialista, la doctora Gutiérrez, puede atenderle y también puede apoyarle si está en casita. Incluso aquellas personas que han padecido de COVID-19 también pueden hacerle las consultas, doctora. Y en relación a eso me dicen, ¿qué sucede con esos dolores post-COVID? Ahora es muy frecuente verlos en las consultas, los dolores por COVID. No solamente da dolores lumbares, da dolores en muchas articulaciones. Pues hay manejo para eso. No es que va a estar toda la vida con ese dolor post-COVID, hay manejo. Lo único pues es que sí tienen que hacer una buena consulta. Tenemos la llamada. Muy buenos días. Adelante, le escuchamos. Buenos días. Aló, buenos días. Muy buenos días. Bienvenida. Adelante. Sí, quería preguntarle a la doctora sobre que he estado con un dolor en el encaje de la pierna y me toco así y siento una pelotita y el dolor se me da también en la rabadilla y en la pierna. ¿A qué lado tiene esa pelotita o la siente usted? A un lado de la pierna, del encaje, de la pierna derecha.
¿Pero adelante o atrás? ¿En la nalga o adelante? Adelante, a un costado. ¿Al lado de las caderas? Sí. Ok, quizás nos deja el dato completo y el número de teléfono para una consulta con nuestra especialista, doctora. Así ¿Qué es, podrá sí, hacer? mire, ahí pueden ser muchas causas, la verdad. Cuando ya se habla de que se palpa una pelotita, como le dicen comúnmente, es una masa, pues eso todavía necesita más estudio, con más profundidad. Ok, seguimos con nuestro tema hoy, el dolor lumbar. Hay personas que experimentan, doctora, incluso por el tipo de almohada que utilizan, por el tipo de cama, si duermen a un lado más que del otro, si duermen inclinados, si duermen totalmente, ¿verdad?, a plan, le decimos nosotros. ¿Puede predisponer a estos dolores lumbares? Sí, las camas muy blandas te provocan dolor lumbar. Si dormís solamente boca abajo, te provoca dolor lumbar porque está sobreextendiendo tu columna. Entonces, lo recomendado es que la gente duerme en una cama semiortopédica u ortopédica, que son un poquito más duras, y que duerman boca arriba con una almohada por debajo de las rodillas o de lado, con las rodillas flexionadas a lo que nosotros llamamos posición fetal. Ok, ¿qué hacer, doctora? ¿Y cómo ir identificando poco a poco ese dolor lumbar? Porque también dolor en el cuello es parte del dolor lumbar, la media espalda, toda la parte de la columna. ¿Cómo ir identificando? ¿O todo es dolor lumbar? No, lumbar es únicamente la parte baja de la espalda. Okay. Ya cuando hablas de la parte media, que son los pulmones, dice la gente, es la parte dorsal. Y la parte cervical es la parte de arriba del cuello. Entonces, todo es la columna. Pero se va dividiendo en esas tres partes. Ok, ¿cómo ir mejorando estos dolores, doctora? Básicamente lo principal es la postura, tener buenas posturas para sentarse. Si nosotros trabajamos con la computadora, los pies tienen que estar puestos en el piso, no deben estar en el aire, uno debe estar recostado a la silla en que está trabajando y tener la visión de frente a la computadora. Entonces ahí estás mejorando tu postura y estás mejorando la posición tanto para el cuello, para el dorso y para la parte lumbar. Ok, ¿qué hacer para no automedicarse? Porque si bien es cierto, a veces es bien relajante los masajes, uno como que se siente renovado y esto y el otro, pero ¿qué contraindicaciones podría haber? ¿Verdad? No quiere decir que no podemos hacernos de vez en cuando un masajito para relajarnos y esto, pero cuando se tiene ese problema, ¿cuáles son las contraindicaciones? Nos responde después de la siguiente llamada. Claro, buenos días, adelante, le escuchamos. Bueno, 22-22-7808, si quiere hacer la consulta, con muchísimo gusto, la doctora está acá para atenderle. Entonces, doctora, ¿qué contraindicaciones podría haber? Por ejemplo, si nosotros tenemos definido que hay un paciente que tiene una hernia, que está una hernia lumbar, la verdad es que ni que te hagan masajes, ni que te hagan acupuntura, ni que ocupes grandes inmovilizadores te va a ayudar mucho, porque ya el manejo definitivamente ya pasa a ser quirúrgico. ¿Ya? Entonces el dolor es lo que nos va a referir a nosotros, cómo es que se debe de tratar. Tenemos la llamada. Muy buenos días, adelante, le escuchamos. Sí, buenos días. Buenos días. Quería preguntarle a la doctora, yo anduve pasando consulta por dolor en la columna y me mandaron a hacer un examen que se llama electromiografía. Entonces yo quería saber, en el hospital lo hacen, pues, pero usted sabe, los médicos ahí están ocupados, pues. Entonces yo no pregunté mucho sobre el examen, pero ahí en el hospital lo hacen, pues, gratis. Yo quería preguntarle a la doctora que en qué consiste ese examen, en qué me ayuda a hacerme ese examen para que el ortopedista tenga una decisión sobre mi enfermedad y qué es lo que me van a hacer. Muchas gracias, buenos días. Gracias a usted por Buenos días. llamarnos, doctora. Claro que sí, la electromiografía es un examen complementario que nosotros realizamos para saber si hay un daño del nervio o no hay daño del nervio. Porque cuando hay una compresión a nivel de la columna, por una hernia o por un desgaste de la columna, se inflaman los nervios, es lo que provoca la famosa ciatalgia,
Y entonces con la electromiografía nosotros nos damos cuenta el nivel de la lesión y cuánta lesión tiene ese nervio. Ok, entonces sí es importante hacerlo. Sí, para hacerse el examen no importa si es de mañana, de tarde. El examen se puede hacer a cualquier hora. Es un examen un poco molesto y doloroso porque lo que se hacen es poner unos electrodos y lo que hacen es unos impulsos eléctricos, pero es para que uno pueda percibir a dónde está la lesión. Entonces, si uno siente el impulso, probablemente es ahí la lesión. El doctor que lo está haciendo, pues maneja más la situación de la lesión neurológica, pero es bastante molesto, es un examen molesto. Como no, muchísimas gracias, doctora. Ya aprendimos que este dolor lumbar incluso nos puede inmovilizar, nos puede hacer que la espalda se sienta un poco curva y hay que visitar a los expertos. Claro que sí. Gracias por habernos acompañado, doctora Vicky Gutiérrez. Ella es ortopedista y traumatóloga. Ahí veíamos los números de teléfono en pantalla si quiere hacerles mayores consultas. Recuerde no automedicarse por el bien de su salud. Vámonos de inmediato al otro lado, que está la Tati preparada. Adelante. Más de Acción 10 en la mañana. Sabe que por fin es viernes y nosotros siempre disfrutamos los viernes porque además conocemos cosas interesantes y novedosas. Y en nuestro segmento Mundo Animal es momento de conocer más sobre el reino animal y hoy vamos a hablar de las iguanas, esos reptiles del que nos van a comentar a continuación, que son animales herbívoros y ovíparos y con una potente visión. Además les quiero contar que ponen sus huevos bajo tierra durante los meses de marzo y abril. Ese es el tiempo en el que su hábitat natural se ve amenazado. Pero nos vamos a enlazar directamente con Christopher Guevara, quien se encuentra desde el Zoológico Nacional y nos cuenta más. Adelante, Christopher. Amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarles a esta hora de la mañana. Llegamos al segmento Mundo Animal y ya estamos más que listos desde el Zoológico Nacional para hablar esta vez acerca de las iguanas, esta familia de los iguanoides. Ya serán los expertos quienes nos hablarán acerca de estos reptiles escamosos que habitan precisamente en lugares tropicales, en los lugares con bastante vegetación y en las alturas. Pero, ¿qué podemos saber más de ellos? Les comento que son animales de sangre fría. Acompáñenme a conocer un poco más acerca de las iguanas. Pasan la mayor parte de su vida en los árboles. Son grandes y veloces trepadoras y las de mayor edad siempre buscan colocarse a una altura superior que las más jóvenes. Las iguanas tienen una rapidez de reacción impresionante. Se alimentan de plantas, retoños, algunos selectivos pues, que ellos tienen en su ambiente, algunas flores, algunos frutos. Es un animal inofensivo, pues vos sabés que mientras el animal se siente amenazado, él va a buscar la manera cómo defenderse. Por lo menos este es un juvenil, este es una iguana verde juvenil, un garrobo verde como cualquiera lo puede conocer. Su mecanismo de defensa pues es darte un latigazo con la cola, ya cuando es un poco más grande, su cresta va a ser un poco más agrandada. Y ellos no muerden, pues la verdad, si un caso llegase a morderte, pues no presentan ningún tipo de veneno o algo así por el estilo. Son ágiles, fuertes y bastante veloces, aunque no correrán si no tienen que hacerlo, ya que es un animal muy tranquilo. No obstante, eso le ha permitido sobrevivir a muchos depredadores. Son de sangre fría, por lo tanto necesitan vivir en zonas de calor. Tristemente, la población de iguanas se ve amenazada cada año debido al comercio y al tráfico ilegal de los animales, y también porque en varios lugares de América Central y Sudamérica su carne es muy apreciada. Por lo menos ahorita su gran peligro de ellos es su destrucción y la saqueada de su tiempo de reproducción. Por lo menos ahorita ellos están en tiempo de reproducción, que está de marzo a abril, ya en mayo están naciendo las crías. Entonces estas crías son dependientes. En ese lapso de reproducción y postura, la mayoría de las personas van a los terrenos, sacan los huevos y luego van a parar a los mercados para la venta. Incluso muchas de estas sufren el maltrato, que algunos le meten hasta semillas para venderlas como que tuvieran los huevos y hacer el famoso pinol de iguana, que en esta temporada es muy famosa. Su piel se recubre de escamas pequeñas y mediante el cambio del color pueden camuflarse. Ahora bien, la cresta es bastante llamativa, sobre todo en los machos. Viven de entre 10 a 20 años y son animales solitarios. Nunca están en grupo, excepto en las épocas de apareamiento, cuando se concentran en grupos de varias hembras y un macho dominante.
La destrucción natural de su hábitat y también la cacería para el consumo es el reto al que se enfrentan estos reptiles día a día para poder subsistir. Y es que precisamente en estos meses de marzo y abril ellos acostumbran a reproducirse. Sin embargo, también son los meses en los que se convierten en lista roja para la venta ilegal en los mercados y en los diferentes puestos que se venden de manera ilegal estos reptiles. El mensaje, por supuesto, es a que los dejemos que se permanezcan en sus hábitats naturales y puedan reproducirse, y así Nicaragua se ubique como una referencia del cuidado y preservación de estas especies. Con toda esta información envío la señal allá en estudio con ustedes. Muchas gracias, Christopher Guevara, por toda esa información. Señores, les quiero contar que el Zoológico Nacional tiene un espacio tan especial donde estos reptiles, donde estos garrobos, iguanas están, y usted las puede llegar a conocer con sus niños para que desde ya vayan conociendo todas nuestras especies. Nosotros vamos a disfrutar de una especie tan divina de Acción 10 en la mañana, y es la especie culinaria. Y ya con nosotros se encuentra nuestro queridísimo chef Héctor Acosta y la guapísima Xochitl Cristina y nuestra queridísima Tati Artiles, que nos tienen una receta agradable y especial para hoy viernes en Cocina con Sabor.